doble de poder. ¿Qué es el LE System MAUI 28G3? Es un sistema de columna modular autoamplificado perfecto para usarse directamente con una consola. Este sistema fue diseñado para que tuviera la mejor potencia de su clase y al mismo tiempo una economía bastante asequible para las personas que de pronto desean interesarse en un equipo de estos. Las ventajas de estos altavoces con respecto a los sistemas convencionales es que puedes cubrir mucha más área con una sola unidad de estas. Al mismo tiempo, a largo alcance vas a tener un mejor desempeño y más con las cosas que te voy a explicar en este video que lo hacen exclusivo solamente en este equipo. Hay muchas patentes que solamente están incluidas en esta serie. También es un sistema perfecto para transportarse con mucha más facilidad. Quizás la inversión puede ser mucho más alta que un altavoz de sistema puntual, pero al mismo tiempo si te pones a hacer cuentas de las veces que te vas a transportar, vas a necesitar pagar menos por un equipo que quizás pueda ser más eficiente en un espacio determinado. También la parte estética y el diseño es fundamental. En Cartagena, por ejemplo, acá en Colombia, hay muchas casas de bodas donde no se están admitiendo sistemas convencionales y se requieren un sistema de estos más inspirado en lo que sería la elegancia, el glamour, el estatus. Entonces estos sistemas de columna están ganando un espacio muy importante con respecto a los sistemas de fuente puntual. Sobre todo el diseño, lo bien que se ven y el desempeño acústico y la calidad de sonido, que eso sí lo vamos a tener que hablar durante el video. Bueno, me veo un poco enano al lado de este gigante de 2 metros 5 centímetros y esa es la estatura que tiene este sistema, lo cual también puede agregarle un poco de elegancia a la hora de que usted realice un evento. El MAUI 28G3 consta de un sistema en arreglo lineal en el cual hay 6 altavoces en la parte superior y otros 6 altavoces en la parte inferior de 3.5 pulgadas, con la diferencia en que la parte superior te voy a enseñar ahora 2 altavoces de agudos que más adelante te lo voy a explicar con más claridad, que le ayudarán mucho al sistema a que avance más hacia la distancia y tenga una calidad de sonido más superior y más coherente con respecto a lo que uno espera de este tipo de sistemas tan elegantes y tan refinados. También este modelo viene en color blanco, donde es muy importante en las bodas conservar la estética de un lugar que por lo general el color predominante es el blanco. Me parece una muy buena elección que LE System haya pensado en esto, cuidando la decoración y la elegancia de cualquier sitio. ¿Cuántas personas puedes hacer con un sistema de esto? Aproximadamente unas 120, 140 personas puedes hacer con uno de estos y todos van a escuchar perfectamente bien. Hice con 2 sistemas de este parecido 300 personas en un auditorio y créame que me fue bastante bien y no esperaba que el sistema fuera a rendir tanto debido a las cualidades del subwoofer y la estructura de cómo está hecho. Fue lanzada en el año 2010. Este altavoz corresponde a la tercera generación que fue lanzado en el año 2023. El altavoz tiene un nivel de presión sonora de 127 decibeles medidos a 1 metro de distancia con ruido rosa en cámara anecoica. La dispersión horizontal está en 120 grados y vertical de 30 grados a partir del eje central. Esto es lo que uno espera en un sistema de esta clase, pero vamos a mirar a profundidad si cumple con todas estas características en nuestras pruebas. Según las especificaciones, a partir de 36 Hz empiezan los graves, bastante profundo para ser un parlante de 12, vamos a comprobarlo con nuestras pruebas también. Tiene serias pretensiones en ser el mejor altavoz de columna en este rango de precios, que sería entre los $1.400 y $1.900. Vamos a ver si esto sí lo cumple.
Vengo a comprobar este video qué tan flexible es de utilizar este sistema, las facilidades que da para convertirse en subwoofer y también otras características únicas como su direccionamiento de sonido tipo cardioide. Es de notar que mientras hago este video en el año 2025 se está lanzando en el NAMM Show la versión Mix, que consiste en varias entradas independientes en el cual te ahorras una consola pequeña para utilizar este sistema. Justo del Maui 28 generación 3 en particular es el subwoofer. Vea, yo lo veo muy bien construido, la madera es gruesa, el acabado de pintura es magnífico y en la reja frontal tenemos una perforación en panal de abeja con el logo LD aquí al frente. Se ve muy sobrio, muy sencillo y mucho de lo que enfatiza la marca LD System, que es el diseño. Estos biselados así en diagonal tipo hexágono me agradan demasiado a la vista. Acá de lado nos ofrece una asa de transporte donde cómodamente caben los dedos y se ve totalmente construido en madera. La verdad, muy sobrio, un color negro muy profundo, no es grisáceo. Aquí tenemos dos tornillos que más adelante nos va a servir para descubrir los componentes internos que trae esta caja. Acá en la parte lateral ofrece exactamente lo mismo que acabamos de enseñar el otro lado. Mirando desde la perspectiva se nota un ángulo de caída aquí en la parte superior que me hace recordar de un Sony hace mucho tiempo que yo vi, pero aquí lo han hecho de una forma más elegante y más detallada. Definitivamente lo que es diseño, LD System sin duda alguna lidera la categoría de estos altavoces. En la parte inferior hay algo que me sorprendió pero demasiado, y es esta asa de transporte que nos va a permitir cargar más fácilmente este equipo, y tenemos las respectivas patas de soporte en el piso. Sinceramente esta asa de transporte me deslumbró porque de hecho me va a permitir cargarlo más fácilmente de esta manera a la hora de transportarlo, y pues es mucho más ventajoso y más equilibrado poderlo agarrar así, me parece a mí. Evolve 70 y 90, un sistema muy interesante por su tecnología de empresas de renta. Si te interesa ahorrar muchísimo dinero con este sistema, suscríbete a nuestro canal. La parte que más me gusta del subwoofer indiscutiblemente es esta pantalla brillante que nos da un toque de elegancia y de mucho estatus, inclusive poniéndote a dudar a comprar otras marcas que te dan estatus también. Pero honestamente, como se ve esto de brillante, me llama mucho la atención, se ve muy atractivo, y la verdad el toque de diseño que se ha hecho en este altavoz me gusta mucho, la verdad, se ve muy bonito. Entonces esto es uno de los puntos que de pronto, si usted busca estética, este puede ser favorablemente. La versión en blanco también viene con este tipo de acabado en brillante. Te voy a enseñar entonces en este momento lo que serían los botones y las conexiones de este altavoz, volumen de los altavoces de medios y agudos y volumen del subwoofer. Tenemos acá dos conexiones de combo XLR TRS y dos salidas en combo XLR. Podemos puentear básicamente otro sistema estéreo entrando en estéreo desde la consola. Nos da una salida procesada para subwoofer. Esto es algo que me encanta, ya que podemos conectar un subwoofer propio igual a este, o que se pueda conseguir de otra marca. Este subwoofer se puede vender y adquirir por separado sin necesidad de comprar las otras dos columnas. Una conexión de energía eléctrica. Aquí conectamos nuestro cable de poder encendido y apagado, y aquí tenemos una parrilla en aluminio de disipación de temperatura de los amplificadores que encontramos acá en la parte de adentro, que más adelante los vamos a descubrir. En la parte superior nos encontramos con una asa de transporte muy cómoda. Me hubiera gustado que hubiera sido de mango, pero aún así es suficiente para poderla transportar de la forma como lo mostré ahora. Nos aparecen las conexiones para los altavoces de medios y agudos y un fotosensor que nos hace que el altavoz, cuando no tengamos las columnas, se convierta en subwoofer, y desactiva la amplificación de medios y agudos para que no se vaya a destruir la unidad de amplificación. Muy ingenioso de parte de LD Systems. Vamos entonces a activar el altavoz. Mientras que este empiece a arrancar, nos ofrece una serie de comprobaciones, y una vez este está disponible, nos aparece que ya ha sido activado. Vamos a encontrar el logo LD Systems y aquí el volumen total del altavoz, tanto de los bajos como de los altavoces de rangos medios y agudos. Al subirle al máximo, garantizamos que al subirle al máximo también al subwoofer, el subwoofer nos va a sonar. Si tenemos el subwoofer al máximo y tenemos el main totalmente girado hacia la izquierda, no va a funcionar el subwoofer.
En el momento en que este altavoz pasa a subwoofer, va a cambiar su señalización y aparecerá el nombre de follow. Quiere decir que sigue después del altavoz principal, tal como se muestra acá en este gráfico, donde el main es el altavoz que tiene las columnas y el follow empieza a hacer el trabajo de subwoofer. Y acá activamos o desactivamos el modo cardioide, que nos sirve para que los bajos se impulsen hacia adelante y se reduzcan hacia atrás. Es una opción muy buena que hace que este sistema sea diferencial. Muchos de los sistemas de la competencia o de otros competidores carecen de bajos potentes. Adicional a que tiene muy buen bajo, podemos conectarle otro sistema exactamente igual a este. Volvemos y colocamos la columna y ya nos debería restablecer cómo estaba el sistema. El siguiente botón funciona para hacer la conexión Bluetooth. Una vez debemos de presionarlo, empieza a iluminarse el icono Bluetooth. Esto lo debemos hacer obligatoriamente siempre que encendemos el altavoz. Hubiera preferido como el ANI 10, que ya viene listo una vez encendido, tanto para emparejar un nuevo equipo como para conectar uno que ya está funcionando. Muy importante anotar de que este subwoofer y este altavoz Maui 28G3 no tiene aplicación para controlarlo a control remoto. Ahora se viene la pregunta del millón. En Colombia, ¿dónde puedo comprar este sistema LED System Maui? Quiero agradecerle en este momento a los amigos de Sonorizamos que nos enviaron este producto en calidad de préstamo para poder realizar este video. Entonces, allá en donde recomiendo comprar estos sistemas LED System. Allá también te venden la LED System ICOA, te venden también todos los productos de Electro Voice, venden Sennheiser, venden Shure. Es un almacén totalmente lleno de mucha variedad, muchas marcas interesantes, excelentes precios, súper responsables con garantía. Entonces recomiendo Sonorizamos para que compres este sistema Maui, y agradecimiento total a don Fernando Tiva Duiza y a su hermano Miguel. Ahora te voy a enseñar qué tiene entonces este altavoz en cuanto a la sección de su amplificación. Wow. Nos encontramos aquí con la conexión Bluetooth, que tiene una antena. Seguida se las voy a mostrar. Me sorprendió pero enormemente. Ok. Y con mucho cuidado voy a quitar lo que tenga que quitar. Ok. Impresionante. Ok, esto no lo vamos a quitar. Y aquí sí tenemos que quitar esta de acá, con el fin de enseñarle pues los componentes. Entonces ya tenemos aquí ante ustedes lo que sería la etapa de amplificación, que lo vamos a ver con detenimiento a continuación. Aquí, como estamos observando, nos encontramos con el módulo de amplificación en la parte trasera del altavoz, el cual pues aquí estoy mostrando para ustedes. Acá nos encontramos lo que conocemos como el procesador, donde están los controles y el tipo de ecualización y ajuste de acuerdo a lo que hagamos. Aquí nos vamos a encontrar con lo que se conoce como las entradas de los altavoces. Aquí, obviamente, como usted ya lo ha sabido, entra la energía eléctrica, la fuente de poder, que sería básicamente esta área, y en el lado izquierdo nos encontramos con los 4 amplificadores, de los cuales 2 están en modo puente hacia el subwoofer. El total de RMS de este altavoz son 1030 watts RMS, para que lo tengas en cuenta. La construcción es muy similar a la que he visto en el Evolve 50 cuando lo he desarmado, pero se nota que este altavoz ha sido construido con materiales de buena calidad y se ve una electrónica muy bien hecha. Así que por la parte electrónica yo creo que LED System nunca tendrás inconvenientes fácilmente. Tiene que ser que tú lo dañes a propósito. Además, pues obviamente en la representación de cada país contamos con un respaldo técnico donde están los repuestos y todo lo que usted necesita para hacer las reparaciones.
Acá vemos entonces la estructura de la caja, que es bastante compleja y tiene muchas conexiones. La caja está muy estructurada de una forma en la cual se hace como algo de aplicación de ingeniería de sonido con estos huecos. O sea, no es una estructura para reforzar la caja, sino que también nos vemos la redondez que promete la caja de LD System acá. Como lo enseñó la promoción de LD System, en la parte inferior tiene un círculo que hace parte de un desfogue adicional que tiene esta caja para que se escuchen los graves más potentes. Y acá nos encontramos con cables que van dirigidos hacia los altavoces. Aquí algo que es una estructura que tiene 4 cavidades. Estas cavidades se hacen con el objetivo de que usted pueda proporcionar una mejor acústica en los graves de esta caja. Aquí hablo acerca de la antena del Bluetooth, que es una antena Wi-Fi. Es la mejor antena que he visto en cualquier altavoz que yo haya revisado hasta el momento. Al fondo vemos el imán del altavoz, que ahorita más adelante lo vamos a enseñar. Acá en la parte superior se observa sutilmente la curvatura que nos promete LD Systems, que hace que los graves de esta caja suenen con más peso, ya que impulsan el aire del woofer hacia arriba y hacia abajo, logrando un impacto contra el suelo y que lo hace que tenga mucha profundidad, y al fondo se pueden ver los desfogues de este altavoz. Honestamente me encanta cómo LD System puso extremado cuidado para esta caja. Extraordinario. También podemos observar lo que sería el acolchado acústico para evitar resonancias, de una forma muy bien cuidada y sorprendente, la verdad. Bueno, lo que voy a hacer a continuación es quitar el altavoz. Entonces vamos a quitar primero la reja. Ok, ahora sí, vamos entonces a quitar la reja. Muy bien sostenida, así está. Wow. Esta es la reja, muy fuerte como es de LD Systems. Se ve bien rígida, tiene más o menos 1 milímetro de espesor o 2. Creo que más o menos 1 milímetro, 1,5 milímetros. Y una tela acústica casi transparente, muy similar a lo que es la Electrovoice ZLX. Está bien. Y acá nos encontramos el poderosísimo parlante de 12 pulgadas. Tiene una barra divisora que impide que este altavoz vaya a salir fácilmente para poderlo sacar, así que creo que no les voy a poder cumplir la promesa de poder sacar este altavoz, porque de hecho está ensamblado contra la parte redondeada de los desfogues de aire. ¿Cierto? Entonces lo vamos a dejar así con el fin de no dañar la integridad del altavoz. Y tenemos un altavoz de 12 pulgadas con un woofer con una bobina de 3 pulgadas. Tenemos esta barra que nos impide que los golpes que reciba la reja deformen también la reja y tampoco afecten la integridad del altavoz. Y aquí observamos la redondez acústica con el fin de que los graves tengan mucha más potencia, y efectivamente más adelante lo vamos a comprobar con las mediciones si es cierto o no que esto funciona. Un subwoofer de 18 de 3000 vatios existe y te lo vamos a enseñar en nuestro canal, así que suscríbete para tener esta información totalmente gratis. Vamos en este momento a revisar estas barras que componen el sistema MAUI para que usted observe qué composición tiene, y le voy a explicar por qué trabaja de esta manera y el porqué de cada una de las cosas extrañas que usted va a ver en estos altavoces. Wow, observamos entonces una placa hecha en aluminio de alta resistencia. Ahora justifico por qué el peso de estas barras. Bueno, entonces llega el momento culmen. Vamos a mostrar los altavoces y hemos quitado la reja. Ya lo hicimos con la parte superior, la reja. Pensé que era un poco más resistente de lo que esperaba. Se ve un poquito ordinaria y endeble, pero
Está bien, acorde a los subwoofers de la misma estética y la misma tela acústica. Vea, me encontré con una sorpresa mayúscula en este momento y la quiero compartir con ustedes en este momento, y es que observo algo totalmente radical en cuanto al diseño e ingeniería de sonido de LE System, y nos encontramos en la parte superior con un difusor que obviamente usted lo asume como si fueran notas agudas, y efectivamente tenemos dos drivers acá en la parte superior. Y nos encontramos con esta espectacular guía de ondas que está supremamente bien diseñada. Esta se hace en la parte superior, veo que con el fin de que las frecuencias lleguen lo más lejanas posible. Me impactó de verdad. Yo la verdad no he estado acostumbrado a que exista un agudo tan bien elaborado dentro de este rango de precios y dentro de estas características. Nos encontramos también con unos accesorios que pueden ser unos difusores que están delante de estos altavoces. ¿Para qué sirven estos difusores? Para que las notas agudas avancen mejor y controlen mejor la cobertura horizontal un poco también, pero más que todo es para que avancen bastante los agudos. Por esto, este es el sistema superior de la columna que estamos hablando. La verdad, espectacular, increíble. Yo quiero que usted observe algo que es importantísimo que usted sepa. En la parte trasera del altavoz, como usted puede observarlo aquí, se encuentra aquí una esponja que es supremamente deliciosa al tacto. Pero esto es un diseño acústico para evitar que todo el sonido que sale por estos altavoces se vaya hacia atrás, lo cual se vende mediante esta marca como un sistema cardioide. O sea que usted va a tener todo el sonido hacia el frente y va a reducirse bastante hacia atrás. Esto es una tecnología hecha con sentido común, unas bases fundamentales de ingeniería de sonido donde se absorbe todas las ondas en la parte trasera, al igual una forma eficiente de hacer que este altavoz sea muy direccional y único en su especie, la verdad. Honestamente, este sistema es belleza pura donde se mire. Lo que vamos a hacer es revisar la columna inferior, la que creo que no trae esos difusores. ¿Qué diferencia la columna convencional, la que está en la parte superior? El logo. Abrir el altavoz, nos encontramos como una especie de bobina o crossover que se ve bastante interesante, donde se utilizan los recursos acústicos sin necesidad de utilizar procesamiento. Lo que vamos a hacer entonces es quitar esta tapa y observamos que efectivamente lo que me sospechaba. Estos son los altavoces de 3.5 pulgadas que trae la columna inferior y estos no traen el difusor. Bueno, señores, entonces, como puede observar, en estos altavoces pues nos encontramos que hay 6 altavoces de 3.5 pulgadas en un formato muy convencional. Curiosamente, esta barra pesa un poco menos que la otra, en la cual trae más componentes, obviamente. La construcción es excelente, muy bien hecha. Se ve que le pusieron especial esmero a este sistema Maui G3. Es un sistema de verdad realmente bueno. Dentro de los defectos que he podido estar encontrando a medida que he revisado el sistema es el peso. No sé qué tan conveniente sea esto para usted o no, pero a mí sí me preocupa un poco esto, pero te voy a enseñar más adelante en mi canal, así que suscríbete, soluciones para que sin esfuerzo cargues mucho peso y sobre todo diferentes tipos de altavoces. Bueno, voy a intentar sacar uno de estos altavoces. Debo tener más cuidado en abrir estas cajas. Bueno, vamos entonces a sacar la bocina y pues a diferencia de lo que yo esperaba, pues ya sé por qué pesa tanto de pronto la unidad completa, y es que los competidores tienen altavoces en neodimio y este lo tiene en ferrita. Entonces, importantísimo la aclaración pues de este equipo. En ferrita, la bobina es de 0.75 pulgadas según lo que yo veo acá. No es media pulgada ni 1 pulgada, es 0.75 pulgadas, lo que se logra apreciar acá. Muy interesante para ahorrar costos ferrita. Me parece bien, me sorprende esto. Me esperaba neodimio, pero bueno, ahora poco a poco justifico su precio.
El campo magnético que tiene este altavoz es bueno. Acá, por ejemplo, podemos observar que está la tela acústica densa. Esto es una espuma acústica supremamente densa que impide que el sonido se vaya hacia atrás. Gran parte de estos altavoces de columna, el sonido se va hacia la parte de atrás. A mí personalmente me gusta que se vaya hacia atrás para que las personas y los músicos que están atrás puedan oír. Pero LE System fue más allá y entendió de que el sonido, la respuesta de frecuencia hacia la parte de atrás no es exactamente igual hacia la adelante, entonces no para crear falsas expectativas hacia las personas o los músicos que están detrás, y busquen otras alternativas para ellos poderse oír, ya sea monitores de piso o poderse utilizar con in-ears, que la compañía también los vende. Sorprendente, muchachos. A partir de este momento, a ti y a todos mis suscriptores, irse a mi Instagram, Bestial Producciones, y ahí encontrarás información exclusiva detrás de cámara de todos los videos y también las pruebas que hago y realizo, todos los eventos en vivo y en directo y mucha información exclusiva que no está en YouTube. ¿Para qué tipo de persona es este sistema MAUI 28G3? Vea, yo le voy a ser muy honesto y sincero. Este sistema yo lo prefiero muchísimo para lo que sería personas que tengan un presupuesto para hacer bodas continuamente, donde se necesite elegancia, estatus, prestigio. Para sonido en vivo, una banda sí podría funcionar muy bien, aunque no tienes que preocuparte por el SPL, por así decirlo, si no es tu preocupación, que suene fuerte. Lo que quiero invitarlo a que usted sea consciente de este sistema es que lo más importante es la cobertura y que todo el mundo escuche perfectamente bien. No es la potencia, el fuerte de este altavoz, excepto por esos poderosísimos subwoofers que trae este sistema. Puedo decirle que también es para DJs que quieren dar un estatus también a su presentación. O sea, todo lo que tenga que ver con diseño, estética, elegancia, perfecto lo veo para lo que sería un desfile de modas. Todo lo que tenga que ver con belleza o todo lo que se necesite presencia de algo atractivo, este es el sistema que usted necesita. Un teatro de pronto pequeño, de pronto municipios muy pequeños dentro de este país, con 2 de estos puedan hacer la mayoría de los eventos que ustedes tengan disponibles. Me parece un sistema muy hermoso. Más adelante voy a decir las cosas que no me gustan de este sistema. Bueno, vamos a hacer entonces a continuación una medición acústica con relación a lo que sería el tema de respuesta de frecuencia. Entonces, lo que voy a hacer a continuación es medir los altavoces de arriba. Aquí observamos una respuesta de frecuencia entre sus rangos medios muy plano, y a partir de lo que sería la frecuencia 4.69 empieza a subir lo que serían las frecuencias altas debido a los difusores que tiene cada uno de los altavoces y también contando los 2 drivers de agudos que tiene en la parte superior, que esto se hizo con el propósito de que las frecuencias altas lleguen lo más lejos posibles al recinto. De resto, lo que observamos es bastante interesante. Vamos a medir los drivers de la mitad. Vamos entonces a iniciar la medición. Con respecto a los drivers que se encuentran en la mitad, pues hay una pérdida a nivel bastante notable, pero esto es normal debido a que solamente estos altavoces están enfocados en frecuencias medias y algo de agudos, lo cual no es molesto tampoco para la reproducción musical. Me parece muy bien. O no están funcionando, espere a ver. Sí, efectivamente sí están trabajando, no tienen tanta fuerza como los drivers de arriba. Así que es bien interesante este sistema de LE Systems. En cuanto a su configuración, los altavoces que están más abajo tienen menos nivel de presión sonora y esto se hace con el fin de que no moleste a las personas que están cerca del sistema. Sinceramente un sistema muy bien pensado. Bueno, lo que puedo destacar de este altavoz es la extrema profundidad que tiene ese subwoofer. Es impresionante lo fuerte que suena en 50 y en 40 Hz. El subwoofer definitivamente lo hace muy diferente de este sistema a otros que yo haya escuchado. Sí, los bajos son impresionantes. Es bastante difícil que un altavoz de 12 pulgadas golpee con tanta contundencia en unas frecuencias tan profundas y tan impresionantes. Aquí pues obviamente por las condiciones acústicas pues no tenemos buena respuesta de frecuencia, pero observamos que a partir de los 150 Hz hacia abajo hay muy buenos graves. Esto es lo que concluyo con la medición de este sistema. ¿Qué no me gustó? El peso y que sus cajas de transporte, las cajas en las cuales viene, es bastante voluminoso. Lo digo porque yo soy propietario de un Evool 50
y puedo decir que el Evolve 50 en cuanto a tamaño de las cajas es más pequeño, pero igual no importa, le conseguís unos estuches de transporte y queda solucionado el problema. El sistema completo pesa bastante, más o menos 37 kilos, y lo entiendo porque, como lo acabaron de ver, los componentes de ferrita, estamos cargando 12 altavoces de componentes de ferrita más el subwoofer, que es bastante generoso, pues obviamente esto nos va a generar un peso, y la calidad excelente de la madera pues también nos va a generar un peso adicional. No tiene opción para conectarle el micrófono directamente, pero me parece bien, porque esto inclusive ayudará a que el sistema lo cuide mejor, y sobre todo personas que de pronto maltratan tanto los equipos como los DJs que no se preocupan en aprender a operar bien sus controladoras o sus consolas. De resto no le encuentro ningún otro defecto, de verdad que hasta el momento no veo, y quizás otro pequeño defecto que se va a solucionar, Dios mediante, gracias a este video y muchos que vamos a hacer, es la disponibilidad de este equipo en diferentes países de Latinoamérica. Entonces ya vamos a tener la fortuna de que ya esté más disponible y que la gente lo pueda adquirir, experimentar, escuchar y ver más seguido en sus reuniones familiares o sus fiestas o eventos corporativos. Tendrás para darte no sé cuánto y las barreras debajo de esa docena, debajo de esa docena. Y de niña hermosa en que se vive una ilusión que podré dejar tomada para llevarte mi feliz. Ok, aquí observamos que el sonido del Maui 28 G3 me llega perfectamente claro aquí donde estoy. Ahí ya se ve la columna. Es un gran sistema, la verdad. La naturalidad de su sonido es lo que me llama la atención. Al mismo tiempo estamos con el micrófono U505, que me parece espectacular, es súper limpio el sonido. No en todos, algunos se lo va a ganar. Me gustó tanto hacer el video de este sistema de sonido. De verdad, me encantó. Qué rico tener uno. ¿Qué rivales fuertes tiene el LD System Maui 28 G3? Bueno, vamos a mencionar algunos, y el que más se me ocurre en este momento en la mente es el Bose L1 Pro 16, que es un sistema fácil de utilizar, muy novedoso, muy lujoso, fácil de transportar, muy buenos graves, pero presenta algunos inconvenientes de distorsión cuando está llegando cerca al limitador, y tiene un poquito de estridencia en los agudos. Es bastante más caro por el posicionamiento de la marca Bose, que pues para muchas personas Bose es sinónimo de prestigio y de posicionamiento de marca y de caché, como decimos acá en Colombia. Otro que se me viene a la mente es el Yamaha StagePax 1K Mark II, que vino con una renovación, tiene muy buenos sonidos, muy buenos graves, muy fácil de manejar, muy práctico, pero le hace falta resolución en los medios graves. Así que este tiene esa ventaja. Y el Yamaha StagePax, pues Yamaha no es fuerte
Yamaha el fuerte no son los equipos de altavoces, sino lo que serían las consolas e instrumentos musicales, motocicletas, entre otros similares. Pero la línea de altavoces Yamaha no está enfocadísimo en eso. Ya lo tienen clarísimo, pero aún así a petición de sus fanáticos sacan en altavoces. Otro sistema que se me ocurre es el JBL PRX One, que es el más recién lanzamiento que ha sacado la compañía estadounidense. Como lo he dicho en muchos videos, y no es por desmeritar a una gran marca de la cual todos nos enamoramos, es que JBL en ciertos aspectos está dando pasos hacia atrás, pero no en este JBL PRX One, donde hay una serie de bastantes conexiones, que es una ventaja que tiene con respecto a esta ventaja la va a recortar por algo que va a salir este año, así que estén pendientes. Entonces el JBL PRX One nos ofrece un sistema totalmente hecho en plástico, pero tiene unos graves impresionantes. Desafortunadamente se tambalea bastante fácil con la forma en que fue construido. Tiene un gran sonido, muy buenos graves, muy buenas opciones, es un muy buen rival para este sistema. Y quizás el más fuerte, considero yo, es el Evolve 50, que es un sistema de una presión sonora muy similar, muy parecida, y quizás de pronto te puede poner a dudar, pero el asunto del Electro Voice es que no tiene imanes en ferrita en la parte superior y es mucho más liviano y fácil de transportar, pero es más caro. Entonces, en mi opinión, lo voy a decir aquí de lo que estoy seguro según todos los análisis que he hecho y las investigaciones y las lecturas, el mejor sistema de columna en el rango de precio definitivamente es el Maui 28 G3, y ustedes saben que yo soy fanático de Electro Voice, pero no tengo absolutamente ningún reparo en decir qué marca puede llegar a superar Electro Voice. No tengo ningún inconveniente en eso. Entonces, este sistema es el líder de la categoría indiscutiblemente en este rango de precios. Así que lo recomiendo. Soy Víctor Córdoba y gracias por mirar mi canal. Aquí puedes ver el video de la nueva LE System ICOA 15BT. Muchas gracias.